Ojo, es decir, si la economía, fruto de la crisis de años anteriores, no estuvo creciendo como debía de haber crecido, se iba acumulando una capacidad ociosa no utilizada a nivel de todo el aparato productivo. Eso entonces explica que se puedan dar tasas muy altas de crecimiento sin que aparezca la inflación y que eso se mantenga por un periodo de tiempo más o menos significativo. Es decir, la economía podría durar 4, 5, 6 trimestres creciendo, y lo ha hecho, las estadísticas están ahí, creciendo consecutivamente a tasas superiores al 5, al 6%, sin que aparezcan los fenómenos de los déficits y la inflación. En ese caso, tú estás creciendo sanamente, porque ese crecimiento que crea empleos, que produce empleos, pero no produce déficit crónico, no produce déficit insostenible, ni tampoco produce la inflación nociva a la cual todos le tememos y a la cual todos queremos evitar. El punto clave aquí, Rolando, es la política monetaria. La política monetaria, como se dice ahora en el propio lenguaje del fondo, debe ser acomodaticia, en el sentido de ir en la dirección correcta dependiendo de cuál sea la situación que se esté dando en la política fiscal y del potencial de inflación o de desestabilización que pueda producirse en un momento dado si la economía ha alcanzado su potencial de crecimiento y está entonces pasando a una etapa que pudiera ser ya riesgosa debido al impacto que eso puede tener en los precios y en el ambiente macroeconómico, en su estabilidad. Entonces yo recuerdo que en el 2008, a principio, el Banco Central adoptó una política monetaria restrictiva basado en el hecho de que el potencial de calentamiento, si se quiere, de inestabilidad en los precios que se estaba viendo, había que preverlo y actuar con anticipación, con una política monetaria adecuada para fines de evitar ese problema o ese impacto en los precios. Y también en el año 2009 entonces se adoptó una política monetaria todo lo contrario, una política monetaria expansiva, porque ya se veía los efectos que iba a tener la crisis económica mundial y el ambiente que se estaba produciendo incluso internamente aquí con respecto a una posible caída de la economía dominicana. Entonces, esa política monetaria ha estado ahí presente, al acecho, pendiente, previsora para fines de evitar la inestabilidad de los precios, que como tú decías es el objetivo de la política monetaria, sí. ¿No? Ahora nosotros estamos planteados en una coyuntura muy específica, ¿no? En los primeros 6 meses de este año, el programa o el modelo económico, si se le puede llamar de esa manera, que se desarrolla, es un modelo contracíclico. Es decir, el Fondo Monetario Internacional incluso fue más allá de lo que es su tradicional, prestando dinero a las haciendas, si se quiere, para fines de apuntalar una mayor dinámica de la economía dominicana, para que hubiera más gasto en la economía dominicana, para contrarrestar esa situación que se estaba avisorando, ¿no? De que podríamos caer en una situación. En propio acuerdo con el Fondo Monetario se estableció que eso sería así durante los primeros 6 meses del año 2010 y que transcurrido esos 6 meses había entonces que introducir correcciones para fines de reorientar lo que pudiera ser sobre todo la política de gasto del gobierno y como consecuencia la política monetaria. Es lo que se esperaría, que la política fiscal va ahora a asumir una posición diferente durante el segundo semestre, es decir, de una posición expansiva. La política de gasto público específicamente se convertiría en una política contractiva. Y ese es un punto esencial que yo creo que todo el mundo debe de tener muy en cuenta para saber cuáles son las perspectivas de crecimiento durante el segundo semestre y qué rumbo podría tomar la política monetaria y las tasas de interés, que es, digamos, la variable clave con la cual se hace política monetaria
en el Banco Central, en este y en casi todos los bancos centrales del mundo. Si el gasto público es muy contractivo en el segundo semestre y la inflación no se acelera, es muy probable que la política monetaria siga siendo flexible. O sea, que le deje espacio a la política monetaria. Exactamente, ese es el razonamiento, porque si el gasto público se contrae, una política de tasas de interés flexible, baja, digamos una política monetaria laxa, como también se dice, podría hacer que la inversión privada tome el papel que deja, o el espacio que deja la contracción del gasto público para mantener el ritmo de crecimiento y el nivel de empleo. Yo pienso que ese es un elemento central que tiene que evaluarse durante el segundo semestre de este año que está en curso. Bien, vamos a hacer una pausa, retornamos un momento. Estoy seguro que este programa le está resultando corto, amigo, pero lo que pasa es que tenemos a Rolando Reyes, que es una persona sumamente conocedora de la parte económica, de la economía planificadora, de la economía global, de lo que se llama cuentas nacionales. Y con Rolando estamos hablando precisamente ahora de lo que son déficit fiscal, política fiscal, y vamos a entrar ahora en materia de deuda. Rolando, háblanos de la deuda. Nosotros, Luis y un servidor y este programa, ha dicho últimamente que realmente no nos gusta, no vemos bien el ritmo de endeudamiento que lleva República Dominicana. Está bien que diríamos que resolver los problemas de corto plazo está correcto, pero que hay que pensar mucho en largo plazo, porque al final esas deudas se van a pagar. Claro. Y habría que ver con qué se pagan. Hemos visto y hemos leído declaraciones de que mientras no pasemos del 40% del Producto Interno Bruto, no hay ningún problema de riesgo. Sin embargo, también hemos dicho nosotros acá que a veces no es necesariamente el porcentaje de Producto Interno Bruto, sino de la capacidad periódica, o la capacidad de un año para tú pagar el servicio de esa deuda. El peso de la deuda sobre los ingresos. Y que ya nosotros estamos en unos 100.000 millones. Para el año 2000, 2010, 2011. Sí. Pero déjame iniciar mi intervención en este punto haciendo la siguiente precisión, el siguiente señalamiento que para mí es muy importante. Correcto, es válido el planteamiento de la inquietud con respecto a cuánto representa el servicio de la deuda del ingreso corriente del gobierno, porque eso va a determinar cuánto queda después para el gasto social, para el gasto de infraestructura, para el gasto corriente en sentido general, el gasto interno, digamos, asumiendo que el grueso de ese servicio de la deuda es en deuda externa, como sabemos que es una gran parte. Ahora bien, que cada año en el presupuesto haya que poner muchos recursos para pagar la deuda pública depende esencialmente no de cuánto es la deuda con relación al PIB o con relación a cualquier otra variable, no, depende del perfil de la deuda. Cuando un gobierno se endeuda preponderantemente a corto plazo y toma préstamos con bancos privados a 2 y a 3 años, ¿qué sucede? Que en los próximos periodos fiscales esa deuda hay que pagar los intereses y el capital. Y digamos hay que pagar el grueso del capital. En una proporción grande. Entonces hay que poner una cantidad grande de recursos en el presupuesto porque en ese año vence una gran parte del capital. Por tanto, lo primero que tienes que tomar en cuenta es cuál es, digamos, el periodo promedio de vencimiento de los préstamos que forman la deuda pública. Si ese periodo promedio de vencimiento es bajo, digamos, está entre 5 y 10 años,